¿Una notificación? Así que Dragon Ball Ruins. En el episodio anterior, la revelación sobre el origen del virus había dejado a Bulma completamente impactada. El siniestro Dr. Makihiro había hecho un trabajo meticuloso al analizar el virus, mostrando lo extremadamente peligroso que podía ser para la humanidad. Este virus tenía la capacidad de mutar a una velocidad alarmante, y en el cuerpo del portador adecuado, su potencial era aterradoramente brillante. Todos los infectados, especialmente el monstruo que ahora estaba en proceso de evolución, se encontraban en una fase crítica. Si no se tomaban medidas para contrarrestar esta evolución, la amenaza podría ser catastrófica. La mutación del virus podría avanzar hasta el punto de propagarse por el aire, lo que significaría una condena segura para toda forma de vida en el planeta. La gravedad de la situación era palpable, y en el laboratorio del Dr. Makihiro se empezó a respirar un ambiente de creciente tensión. Aunque el Dr. Makihiro tenía otros planes en mente, si bien su prioridad era contener el virus, su fascinación por el microorganismo lo había cautivado. Había descubierto algo verdaderamente extraordinario, y sin duda necesitaba experimentar con ello. El científico más maquiavélico de la Tierra decidió que no solo debía neutralizar el virus, sino también controlar su poder y usarlo para sus propios fines. Con este poder en sus manos, no solo podría conquistar la Tierra, sino el universo entero. Sin embargo, para lograr esto, necesitaba la ayuda de Bulma para acelerar las investigaciones y encontrar una forma de detener la propagación del virus. Por otro lado, Bulma estaba en shock. La revelación del Dr. Makihiro cambió por completo su perspectiva. El virus representaba una amenaza colosal, y la única forma de enfrentarlo era encontrar un antídoto que pudiera frenar su avance. Pero, ¿realmente podía confiar en el Dr. Makihiro? La verdad era que este científico no era precisamente confiable, pero la situación requería que unieran sus conocimientos por el bien común. El virus estaba mutando a un ritmo exponencial, y si no se tomaban medidas, el fin era inevitable, incluso para los propios planes malévolos del Dr. Makihiro. Bulma consideró que, de alguna manera, Makihiro estaba también contra las cuerdas. No obstante, tenía que ser cautelosa ante cualquier eventualidad en el laboratorio. Era muy posible que el Dr. Makihiro estuviera tramando algo. Así que, con astucia, Bulma decidió hacer algunas preguntas para tratar de descubrir las verdaderas intenciones del doctor. Sabía que tenía la ventaja en ese momento. Makihiro solo actuaba en beneficio propio, de eso no había duda. Así, Bulma comenzó a indagar con el objetivo de revelar las intenciones aún desconocidas del Dr. Makihiro. Antes de adentrarse en la investigación a fondo, Bulma decidió interrogar al Dr. Makihiro sobre un aspecto inquietante: los experimentos con tecnología robótica para crear humanoides. ¿Cuáles eran sus intenciones con esos avances? El Dr. Makihiro, sorprendido por la pregunta, le respondió que eso no era relevante en ese momento. El tiempo se les estaba acabando con cada segundo que pasaba, y la prioridad ahora era encontrar una forma de contrarrestar la infección. Sin embargo, Bulma, firme en su decisión y decidida a saber más sobre el Dr. Makihiro, replicó que, si realmente deseaba su ayuda, debía aclarar las dudas que surgieron en ella tras ver lo que había en el laboratorio. Remarcó que ya le había dado su voto de confianza al aceptar la propuesta de trabajar juntos, sin saber los peligros que podrían surgir. Por lo tanto, lo mínimo que podía hacer el doctor era responder sus preguntas para que ella pudiera confiar plenamente en él. La tensión en el laboratorio aumentó. El Dr. Makihiro se encontraba entre la espada y la pared. Necesitaba la ayuda de Bulma para desarrollar y controlar el virus lo más pronto posible. No obstante, tenía que revelar la verdad sobre los androides que había creado, los cuales estaban destinados a destruir a Goku.
Si acababa con la vida de Bulma en ese momento, sus ambiciones jamás se cumplirían, y la infección acabaría con el mundo entero. Sin más opciones, el Dr. Makihiro decidió responder con mentiras, intentando que sonaran lo suficientemente creíbles para engañar a Bulma. Con astucia, afirmó que los androides presentes en el laboratorio eran experimentos creados para eliminar cualquier amenaza que pudiera surgir en la Tierra. En esencia, eran la última esperanza de la humanidad en caso de que la situación se saliera de control. Bulma, sorprendida por esa afirmación, formuló otra pregunta. ¿Por qué entonces no los despertaba, considerando el peligro inminente de la infección? El científico se tomó unos segundos antes de responder, argumentando que despertar a los androides en ese momento sería un grave error. Los androides 17 y 18 habían sido diseñados exclusivamente para enfrentar cualquier amenaza, sin importar cuán poderosa fuera. Sin embargo, esas creaciones habían superado el límite del conocimiento y ahora eran incontrolables. Si se despertaran ahora, podrían convertirse en una nueva amenaza para el planeta en lugar de ser una solución. Es por ello que para poder controlar a los androides, el Dr. Makihiro optó por crear un dispositivo que, al activarse, los dejara inactivos. Impactada por esta revelación, Bulma notó una cápsula en el laboratorio que había pasado desapercibida al principio, la cual el Dr. Makihiro había estado ocultando de alguna manera. Entonces, Bulma preguntó sobre el número 16, otro androide que se encontraba en el lugar. El Dr. Makihiro, visiblemente sorprendido, la miró con seriedad y respondió que ese androide era un modelo antiguo y un rotundo fracaso como creación. A pesar de la respuesta, Bulma, fascinada por los avances tecnológicos del doctor, insistió en ver al menos al número 16. El Dr. Makihiro explicó que eso sería imposible. Aunque el número 16 era un modelo antiguo, era el más poderoso de los tres, ya que fue uno de los primeros en ser creado, y por ende, el primero en recibir las innovaciones que Makihiro intentó implementar en sus creaciones posteriores. Al igual que los demás androides, si el número 16 despertara, representaría un gran peligro para el planeta, pero a diferencia de los demás androides, este sería prácticamente invencible. Bulma quedó aterrorizada por lo que escuchaba. Nunca imaginó que el Dr. Makihiro tenía bajo su custodia androides tan poderosos, ni que existía un avance tecnológico capaz de poner en riesgo la Tierra. Era evidente que el Dr. Makihiro era realmente peligroso. Así que Bulma ideó un plan. Debía encontrar una manera de trasladar estos androides a la Corporación Cápsula para analizar el trabajo del doctor y utilizar ese poder contra la amenaza que se cernía sobre ellos. El apocalipsis ya se había desatado, y estos androides eran la última esperanza de la Tierra, en caso de no encontrar otras opciones. Además, debía asegurarse de arrebatarle al Dr. Makihiro sus creaciones, porque incluso si lograban erradicar la infección, él seguiría siendo una amenaza latente. En ese momento, Bulma pensó que, a pesar de las circunstancias, había sido una excelente decisión llegar al laboratorio. Al menos ahora estaba al tanto de un peligro mayor que podría evitarse en el futuro. Así, en el laboratorio comenzaron los análisis y avances para encontrar una forma segura de vencer a la abominación que estaba sembrando el terror en la Tierra. Esta criatura estaba devastando todas las ciudades a su paso. Era imposible detenerla. Su ferocidad y sed de sangre eran inmensas, y nadie en el mundo parecía capaz de enfrentarse a ella. La raza humana estaba al borde de la extinción, y Kamisama, en el templo sagrado, lo sabía. Desde el feroz combate contra ese extraño sujeto que intentó detener a la criatura, Kamisama había estado vigilando y observando cada movimiento de la bestia infernal. Desde entonces, la criatura había evolucionado de manera significativa. Era más rápida, más feroz, y su fuerza había aumentado considerablemente. Kamisama se preguntaba si el virus era el responsable de esta mutación. Horas pasaron en el templo mientras Kamisama seguía de cerca la evolución de Piccolo, quien también se encontraba en el lugar, atento a cualquier cambio en su organismo y comportamiento.
Aunque Picoro estaba infectado, no mostraba el comportamiento moraz típico de las criaturas, lo cual era extraño para todos en el templo. Sin embargo, sus características físicas estaban cambiando. Sus ojos se habían oscurecido y su piel se había tornado más oscura de lo habitual. Además, Picoro y Kamisama estaban visiblemente agitados. A medida que pasaba el tiempo, parecía que los efectos del virus en Picoro también estaban afectando la energía vital de Kamisama. La situación era extremadamente peligrosa. Todo indicaba que Picoro terminaría infectado tarde o temprano, lo que podría llevar a la eventual muerte de Kamisama. Debían actuar rápidamente. La única esperanza era utilizar las esferas del dragón para enfrentarse a la criatura. Pero a este ritmo, Kamisama podría morir antes de que pudieran hacer algo al respecto. Y si eso ocurriera, no habría salvación posible. Mientras deducían cuál sería su próximo movimiento, algo inesperado ocurrió en la tierra que incluso llegó al templo de Kamisama. Picoro, alarmado, buscó respuestas en Kamisama, quien observaba la escena desde el cielo con una expresión de horror. Habían percibido un cambio significativo en la bestia. ¿Qué había sucedido exactamente? La criatura, anteriormente sedienta de carne humana, experimentó una sensación nueva, algo inquietante y sin precedentes. El monstruo, que había estado ferozmente atacando, quedó atónito ante el nuevo acontecimiento. Se quedó mirando al cielo con una expresión perdida, como si buscara algo. Luego, con una sonrisa despiadada y llena de rabia, cambió de dirección y voló a una velocidad sorprendente, jamás vista antes hacia algún lugar en concreto. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Hacia dónde se dirigía esta aberración? ¿Por qué había cambiado de actitud? Kamisama, atónito, observó cómo la bestia infernal dejó de atacar a los humanos en la ciudad para cambiar de rumbo y dirigirse a algún lugar sin motivo aparente. ¿Pero por qué? ¿A dónde demonios iba? Picoro, al ver la situación, entendió de inmediato lo que estaba en juego. Con un grito de desesperación, le pidió a Kamisama que era momento de fusionarse, o todo se acabaría en ese instante. Kamisama, perturbado, respondió que eso sería imposible, argumentando que si se fusionaba con Picoro, se convertiría en otro peligro más para los humanos. Picoro, desesperado, replicó que debían hacer algo al respecto. Esa bestia infernal ahora era capaz de sentir la presencia de otros seres vivos, y estaba en busca de Trunks y Gohan, quienes estaban recolectando las esferas del dragón. La criatura los matará antes de que puedan reunir las esferas. Kamisama reconoció la gravedad de la situación, pero se preguntaba si realmente era el momento de fusionarse con Picoro para proteger la Tierra. La preocupación era que Picoro estaba mostrando avances en la infección, y si unían sus fuerzas, ese poder podría usarse para devastar la Tierra. Kamisama se negó, a pesar de la amenaza que enfrentaban Gohan y Trunks. Creía que las esferas del dragón eran cruciales para decidir el destino del planeta, y mientras existieran, podrían revertir la situación. Era una decisión difícil, pero solo había un camino. Picoro, frustrado, le gritó a Kamisama que era un cobarde por no tomar una decisión con seguridad, y que la mejor opción era actuar de inmediato. La bestia matará a Gohan, y si no intervenían, vendría a buscarlos. Así, Picoro abandonó el templo sagrado en dirección hacia el lugar donde se encontrarían Gohan y Trunks, quienes no tenían idea del peligro inminente. Mientras tanto, Trunks y Gohan habían llegado al lugar donde todo comenzó. Trunks había olvidado convertir su nave en cápsula, así que tuvieron que regresar a por ella. Sin embargo, sintieron una presencia acercándose. Ambos se volvieron hacia la dirección de la presencia, dándose cuenta de que alguien se aproximaba. ¿Quién era? Aunque estaba a cierta distancia, Gohan pronto reconoció, con sorpresa, que se trataba de Ten Shinhan. ¿Qué hacía él en ese lugar? ¿No había sido atacado en la casa del maestro Roshi? Ten Shinhan llegó con ellos, impactado por lo ocurrido en la casa de Roshi. Gohan, sorprendido por su presencia, le preguntó cómo había logrado escapar. Ten Shinhan respondió que había intentado salvar a todos, pero el ataque de Yamcha había sido devastador.
Nadie logró escapar. Aunque intentó salvar a Chaos en el último momento, también sucumbió ante el feroz ataque del monstruo. Ten Shin Han lo había perdido todo. Pasó horas tratando de salvar a los demás mientras enfrentaba a Yamcha, pero fue en vano, especialmente cuando el maestro Roshi y los otros también se transformaron en esas criaturas. Era una pesadilla. Después de lo sucedido, decidió regresar al lugar del ataque para ver si aún había sobrevivientes. ¿Qué había pasado con Goku? ¿Y con Piccolo? ¿Y con Vegeta? La situación era desesperada. Gohan, consciente de la verdad sobre el misterioso guerrero, sabía que era peligroso revelar la identidad de Trunks. Por lo tanto, se limitó a decir que Piccolo se había dirigido al templo sagrado con intenciones desconocidas, que Vegeta estaba en algún lugar sin rumbo y que el monstruo había escapado, causando destrucción en todo el planeta. No sabían la magnitud de la situación en ese momento, así que mencionaron que estaban recolectando las esferas del dragón. La última esperanza para salvar a Goku y a los demás era pedirle a Shenlong que eliminara el virus de todos los infectados. Ya habían reunido 5 esferas. 4 estaban con Bulma en la Corporación Cápsula y solo faltaban 2 por encontrar. Sorprendido por el devastador suceso en la Tierra, Ten Shin Han se ofreció a ayudar a encontrar las esferas del dragón para acelerar el proceso y acabar con la plaga de una vez por todas. Sin embargo, algo terrible ocurrió que cambió el curso de la historia por completo. Sin previo aviso, la criatura llegó al lugar, embistiendo con fuerza a Ten Shin Han y dejándolo gravemente herido. Rápidamente atacó a Trunks, quien, desesperado por salvar a Gohan, recibió un golpe que lo dejó sin posibilidad de intervenir. La bestia infernal llamada Goku Zombie había llegado al lugar y, sorprendentemente, parecía ahora consciente de lo que sucedía. Nadie sabía explicar cómo o por qué. Se suponía que era una bestia sin razonamiento. ¿Por qué actuaba de manera diferente ahora? Piccolo, en camino hacia el campo de batalla, sintió cómo el ki de Ten Shin Han y Trunks disminuía considerablemente. La bestia había llegado más pronto de lo pensado, y eso significaba que Gohan estaba en peligro. Piccolo se apresuró en llegar al lugar lo más rápido posible, pensando solo en la forma de salvar a su discípulo de las garras de esa abominación. Gohan, observando a su padre con miedo y desesperación, no sabía qué hacer. Solo un milagro podría salvarlo de las garras de esa abominación que no dejaba de observar cada uno de sus movimientos. De repente, escuchó algo inesperado. El monstruo habló. ¿Era posible que lo que había dicho el señor Piccolo fuera cierto? ¿Su padre estaba consciente de lo que estaba haciendo? Gohan escuchó balbuceos, como si la bestia intentara decirle algo, hasta que finalmente escuchó unas palabras que lo dejaron paralizado. ¡Oye! ¡Oye! ¡Rápido! ¡Gohan, debes huir de aquí! El impacto de estas palabras fue devastador. Gohan, atónito y paralizado por el miedo, no podía hacer otra cosa que esperar lo inevitable. Si te atreves a presenciar cómo continúa esta escalofriante historia, comenta para saberlo. Estaré al tanto de lo que suceda en la caja de comentarios. Antes de concluir el video, quiero enviar un agradecimiento espeluznante a los miembros más valientes de esta comunidad, quienes han demostrado una determinación única al seguir apoyando esta aterradora trama. Sin más que agregar, el destino de esta historia está en sus manos.